Muy bien, continuamos con Enfoca la Salud y habíamos hablado pues de lo importante que es el permitir o fomentar el desarrollo, ¿verdad? Lo que significa la proyección de nuestros niños hacia un futuro saludable, pero también un presente saludable y un pasado saludable, ¿verdad? Todo comienza en la concepción y en el control prenatal, por ejemplo, ¿verdad? Y un aspecto muy importante, al margen de lo que habíamos hablado, de lo importante que es, por ejemplo, la escuela de padres, es obviamente, pues, los problemas de nutrición, de alimentación de nuestros niños, que tienen como un escenario, digamos, como un contexto, también factores culturales muy enraizados. O sea, en nuestra alimentación, nuestra gastronomía, de la que nos sentimos tan orgullosos, los cochabambinos, pues no es precisamente la más saludable. Y hay una repercusión importante y real respecto a lo que significa, por ejemplo, y solamente estoy mencionando un ejemplo, la aparición cada vez más frecuente de niños con diabetes mellitus tipo 2, por ejemplo, que antes era muy raro, ¿verdad? Antes eran niños que tenían diabetes tipo 1 o dependían de insulina, ¿no? Pero ahora, ¿y en base a qué? En base a un factor de riesgo importante que es la obesidad, por ejemplo, en los niños. Solamente para poner un ejemplo. Para hablar de esto estamos con el doctor Freddy Córdoba. Él es especialista en salud pública, un importante docente en lo que significa la pediatría. Entonces, él ha trabajado hace mucho tiempo, ¿verdad? Y en relación a diferentes tipos de estudio en las facultades de medicina, en especial en la de San Simón, en nuestro país, para poder tener elementos de juicio importantes en relación a diferentes temas de salud, y el tema de hoy obviamente es el de la alimentación saludable, la nutrición y la obesidad como un problema en nuestros niños. Estimado doctor Córdoba, es grato, después de algún tiempo, bastante tiempo diría yo, tenerlo acá en el panel central de Enfoca la Salud. Muy buenos días. Muy buenos días, para mí es una gratísima presencia en este canal para saludar al pueblo cochabambino y sobre todo saludarte hoy que estás en una actividad bastante intensa. Y hoy tomamos un tema importante que todos los padres de familia, maestros debemos reflexionar, sobre todo sobre la obesidad en la niñez y en la adolescencia. Esta patología se caracteriza por el aumento de grasa corporal y se ve que últimamente se está incrementando a nivel mundial, a nivel de Sudamérica y sobre todo a nivel nacional. Y esto es una gran preocupación y de la que deberíamos nosotros estar preparados para enfrentar. El comportamiento que se tiene, hace rato Rolando decía que Cochabamba se caracteriza por tener una infinidad, ser rico en alimentos. Justamente una de las características es que oferta demasiadas comidas, muchas veces no saludables, y es en realidad una de las causas o factores. Mundialmente están reportando que la obesidad en la niñez y en la adolescencia se está incrementando. Actualmente, hasta hace 2 años, se estaba reportando como 42 millones de niños y adolescentes con obesidad. En Latinoamérica es como un 60%. Y en Bolivia, por los datos estadísticos de la Secretaría de Salud del Ministerio, está reportando hace 3 años como 20% y actualmente estamos en un 42.7%. Este dato es muy importante porque es llamativo, porque la prevalencia de la obesidad en la niñez y en la obesidad se está viendo sobre todo a nivel de La Paz, de Santa Cruz y Cochabamba, que son las poblaciones más pobladas y donde existe mayor demanda en cuanto a alimentos. Es verdad, y es una contradicción, ¿verdad? Es una contradicción, ¿por qué? Porque aunque hemos mejorado notablemente en relación a lo que significa, por ejemplo, ese índice que es el fundamental para la presentación del país en el espectro mundial, que es la tasa de mortalidad infantil,
pues yo recuerdo que comencé a estudiar medicina hace más de 30 años, la tasa era altísima, era 167 por 1000 nacidos vivos, o sea, 167 niños morían antes de cumplir el año de edad de cada 1000 que nacían en Bolivia. Obviamente una tasa dramática, ¿verdad?, a nivel mundial. Actualmente estamos más o menos bordeando el 50 niños por 1000. Sigue siendo alta. Solamente Haití tiene cifras más dramáticas que las nuestras. Pero es interesante saber que de esos niños que mueren, un gran porcentaje de estos muere por enfermedades diarreicas agudas, por ejemplo, ¿verdad? Problemas que se han resuelto ya en otros ámbitos, pero es una contradicción, ¿verdad? Decirles, tenemos niños que mueren por diarrea y tenemos niños con sobrepeso. O sea, eso obviamente lo vamos a tratar hoy. Y está también con nosotros la PhD Katia Córdoba, también gran amiga de Enfoque a la Salud. Y pues lo de bueno de la familia Córdoba es que basan sus acciones en estudios científicos. Y pues han hecho estudios obviamente en nuestro país. Pues Katia, bienvenida en primera instancia a Enfoque a la Salud. Y obviamente hay factores que no desconocemos, que creo que son de la cultura popular, que hacen a que exista obesidad en nuestros niños. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias Rolando por la invitación. Nosotros siempre felices de que existan estos programas que educan a la población y que dan una mejor perspectiva de mejoramiento en salud. Gracias, Katy. Gracias. Veíamos que pues, la obesidad se transforma de manera paradójica, diría yo, en un problema importante de salud en nuestro medio. Y al respecto, se han hecho ya estudios importantes que nos demuestran que hay factores de riesgo que se ratifican, ¿verdad?, en lo que significa la obesidad en nuestros niños. Sí, nosotros hemos empezado con la revisión normativa de nuestro país, todas las regulaciones y guías que existen, y nos dimos cuenta que si bien se habla de sobrepeso y obesidad como antecedentes en la mala nutrición, nuestras guías y demás están orientadas a la malnutrición, a la desnutrición, y nosotros queríamos ver si verdaderamente eso era real todavía o es necesario cambiar de paradigma. Hemos hecho un estudio piloto en las unidades educativas para los niños de 4 hasta los 7 años, que incluía pre-kinder, kinder y primero básico, y hemos encontrado que en kinder, por ejemplo, 5 de cada 10 tiene buen peso, un peso normal. Y casi 2 niños de cada 10 son de sobrepeso. Pero cuando pasábamos a kinder, el porcentaje de niños de peso normal baja a 4, de 5 y un poquito a 4 niños. Y cuando pasan al primero básico, ya pasa un poquito más de 3 niños. La siguiente, puedes. Ahí estamos haciendo la antropometría, ¿verdad? Exacto, ha sido una colaboración bien estrecha con los maestros de los colegios que nos han ayudado a tomar este peso. Y la siguiente, por favor. Ahí quisiera detenerme. Ahí pueden ver, los muñequitos en negro son los que presentan el peso normal. La primera línea es del pre-kinder y ahí pueden ver, tenemos 5 muñequitos que tienen el peso normal y en anaranjado está el sobrepeso y en rojo la obesidad. Tenemos ahí 2. ¿Y el guindo? El guindo es a medias. Ya como toda estadística tiene que ser, no es preciso, ¿no? Ya. Entonces, en la segunda línea pueden ver es kinder, nivel de kinder, y tenemos un promedio ya de 4 niños solamente. O sea, hay un niño más de cada 10 que está con sobrepeso. Sí, y ahí pueden ver que el número de sobrepeso y obesidad ha aumentado a 5 de 4. En solo un año de diferencia escolar. Y cuando llegan a primero básico, si ven, es 6 niños casi con sobrepeso y obesidad y nos baja el número de niños con peso normal a 3 y un poquito. Ahora esta progresión, querido Freddy, según tú tienes mucha experiencia en estudios de tipo epidemiológico, ¿crees que siga subiendo, por ejemplo, con niños de 8, 9, 10, hasta llegar a un Ahmed, diríamos, a un cenit en el que, por decirte, por ponerte una cifra, niños de 13 años
el gran porcentaje, un 70% serían niños con sobrepeso. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es tu proyección? Bueno, estamos con esos datos que tenemos, datos estadísticos. Creo que es muy importante ver otra de las diapositivas para mostrar que antes la preocupación del sector salud era el problema de malnutrición en aspectos de desnutrición. Claro. Entonces la dedicación exclusiva estaba dado al niño desnutrido, pero actualmente vemos que ya los porcentajes son bajísimos, una desnutrición crónica que es un 3%, pero creo que esa desnutrición que se presenta en los niños ha sido en el periodo después de la lactancia y a partir de los 6 meses hasta los 2 años. Y eso hace que se reporte casi en la mayoría de la población boliviana de tener tallas bajas. Pero eso va superando hasta entrar a los 4 años, y en el cuadro podemos ver, tenemos una estadística que la desnutrición está bajando y hay un incremento más bien del sobrepeso y la obesidad. Y esto es llamativo porque es un crecimiento sostenido. Creo que por eso que reportan con las estadísticas que da, en esta por ejemplo la línea roja, vean, es el descenso que se está presentando de la desnutrición en los años, y vemos un ascenso con el punteado del sobrepeso y el peso, y va en forma continuada y sostenida. Y esto nos indica que tenemos que preocuparnos en el futuro, sobre todo a nivel de este grupo etario, que son los escolares. Creo que el escolar es importante en conseguir buenos y malos hábitos, porque el escolar a los 5 años, se observa un crecimiento de tejido graso, justamente para aumentar su talla, pero a partir de los 6 años simplemente hay un aumento de volumen de grasa. Y si es en esta época donde no les orientamos en cuanto a buenos hábitos y le ofrecemos una comida abundante, con valores pobres en proteínas, en contenido nutritivo y en raciones abundantes, entonces vamos a seguir con esa línea de crecimiento progresivo y sostenido del sobrepeso y la obesidad. Muy bien, entonces hay un salto, no sé qué palabra explico usar, pero estamos yendo de la desnutrición a una malnutrición, o sea, sin poder estacionarnos en una nutrición saludable, es lo que entiendo. Y hay un fenómeno muy interesante que yo lo percibo también en la consulta que hago como médico de familia, que es que más o menos la lactancia materna exclusiva se da hasta los 6 meses de edad, ¿verdad? Ahí el niño depende básicamente del seno de la madre exclusivamente. Y cuando hacemos la medición con las tablas de referencia, que son talla, edad y peso talla, porque la última que se utiliza es la que antes usaba, ¿verdad? Peso, edad, o sea, ahora es talla, edad en primera instancia, o sea, cuánto mide el niño en estatura, y luego el peso relacionado a esa talla. Entonces nos encontramos con niños saludables, en la mediana, en el percentil +1, etcétera, ¿verdad? Están muy bien esos niños. Pero llega la etapa en la que existe la alimentación complementaria, y creo que el Estado, las instituciones de salud, tienen que tomar medidas más correctas en relación a orientar a nuestras queridas madres respecto a lo que es la lactación. O sea, ¿qué van a hacer ellas en relación a la alimentación complementaria? No sé si estoy equivocado, estimado Freddy, pero me parece que ese es también un punto y un detalle importante. ¿Qué opinas tú? Sí, creo que es importante tomar eso. De acuerdo al seguro materno-infantil, el niño tiene una atención gratuita hasta los 5 años. Y es en este momento, justamente desde el recién nacido, se da una atención gratuita, se da una orientación respecto a la lactancia materna, una lactancia materna óptima hasta los 6 meses, que es exclusiva. Y a partir de los 6 meses se da ya una alimentación complementaria, y ahí es donde se está observando cierta debilidad en cuanto a la parte de dar una buena alimentación. Se ha observado, por ejemplo, se ha visto que
niños de bajo peso, recién nacidos de bajo peso, por esta gran oferta de querer recuperar y dar un peso normal, existe un sobrepeso. No está muy confirmado esto, pero se dice que todos los recién nacidos de bajo peso a la larga van a constituir con sobrepeso u obesidad. O sea, esta es una de las debilidades donde debe existir una orientación a las madres, a la familia, respecto a la alimentación complementaria. Creo que es muy importante comentar respecto al problema económico. En los países ricos, el sobrepeso y la obesidad se observaba sobre todo en el grupo social pobre. Y en los países pobres se observaba el sobrepeso y la obesidad en la gente con recursos económicos bastante saludables. Pero últimamente se está viendo que el sobrepeso y la obesidad se está presentando en gente de recursos bajos. Y esto sobre todo está siendo por un factor externo, que es la propaganda, claro, la influencia del amigo, la influencia del vecino, de los hermanos, y para el consumo de alimentos con baja calidad nutritiva, lo que se llama la alimentación chatarra. Entonces, estos son las causas, los motivos por los cuales se está incrementando el sobrepeso y la obesidad en nuestro medio. Mira, que tiene grandes repercusiones, y que queda el niño y el adolescente sellado con algunas patologías que van a ser muy severas y causa de su morbilidad y mortalidad en el futuro. Es cierto. Mira, yo estoy muy pendiente de lo que vamos a conversar con Katy, porque vamos a hablar de cuál es la oferta a estos niños, ¿verdad? O sea, pero dos cosas no quiero dejar escapar, y no quiero dejarte escapar a ti, Freddy, porque me parece muy importante, y lo hago desde el punto de vista de tu experiencia como pediatra. La primera es, hay una consejería a las madres en relación a que permitan el uso de la lactancia materna lo más prolongadamente posible, ¿ya? Yo tengo una posición, puedo entrar en contradicción contigo. Yo creo que al año de edad ya tendría que cortarse esta circunstancia y dar una buena orientación para la alimentación complementaria. ¿Por qué? Porque he visto que se persiste en la lactancia y el niño empieza a decaer en el peso, pero esta es una percepción simplemente de experiencia, no es un estudio científico el que es realizado, ¿verdad? Y por otra parte no existe una buena dirección, una buena orientación o consejería en relación a los alimentos que realmente necesita el niño. O sea, al niño se le empieza a dar la comida chatarra, se le empieza a dar Coca-Cola, por poner un nombre que es tan común, o otro tipo de alimentos. ¿Qué opinas tú? O sea, ¿hasta cuándo debemos mantener la lactancia materna? Bueno, existen experiencias y recomendaciones que la lactancia materna es la más óptima, la más adecuada en la parte de nutrientes, vitaminas, productos inmunológicos. Y se recomienda hasta el año, pero se posterga muchas veces hasta los 2 años porque hay áreas, hay zonas donde se carece de alimentación complementaria, entonces, por tanto, siquiera con la leche se puede subsanar el problema de carencia de suplemento en áreas rurales. Pero en áreas urbanas se ve aquí un hecho muy importante, la migración de las áreas rurales a las urbanas está viendo que va suspendiéndose en forma progresiva la lactancia materna y se va introduciendo este tipo de alimentación chatarra, ¿no? Como tú decías, bebidas muy azucaradas, alimentos muy salados, con mucho contenido de grasa, y esto hace que vaya incrementando el problema de sobrepeso y obesidad que se ve en nuestro. O sea, la migración es un factor importante para que la mamá y la familia vaya adoptando este tipo de conductas y hábitos. Muy bien, gracias Freddy por sacarnos de la duda y percibir estas circunstancias que hacen a la consulta, a la situación de nuestras madres, que muchas veces no tienen información, entonces es muy básico lo que ellas perciben y pues fácilmente ingresan
a un escenario que no es adecuado. Por decirte, yo tengo niños que vienen del área rural con la mamá con el niño en brazos. Ese niño está con un problema de diarrea aguda, por decirte, se lo ve deshidratado, pero en la mano tiene una bolsita de algún elemento de los que tienen carbohidratos, ¿verdad? O sea, que no le va a nutrir a nada al niño, pero que la mamá considera de qué es lo que le debe dar, o algún jugo, algo así. Pero para hablar de eso, ¿qué comen nuestros niños? ¿Qué desayunan? ¿Y qué les ofrecemos en el recreo? ¿Qué opciones tienen en el recreo? Pues está Katy y el estudio que he hecho. ¿Qué comen nuestros niños, querida Katy? Bueno, nosotros hemos hecho el seguimiento a los niños y gracias a las profesoras también. Durante 3 días les hemos seguido qué desayunan y qué comen durante el recreo. En el desayuno hemos visto que 45%, o sea, casi 5 de cada 10 niños no desayunan nada líquido, o digo nada sólido, nada sólido. La mayoría toma algo líquido, una taza de leche y basta. 15% del total de los niños no desayuna nada. Y estamos hablando de niños de 4 a 7 años. No desayuna nada y eso nos llamó bastante la atención. Y 25%, casi 3 de cada 10 niños toman té en el desayuno. Esa también es una mala percepción de los papás de darles lo mismo que ellos desayunan, ¿no? Es cierto. O sea, y mira, aterrizamos en algo que yo consulto a diario a mis pacientes en la Caja Nacional de Salud. La Caja Nacional de Salud atiende a gente citadina, ¿verdad? Entonces, pues yo le digo, mire, hay problemas con el peso y talla de su niño. Quiere dar alimentos, o sea, ¿cómo lo alimenta usted? ¿Cuál es la calidad de los alimentos que le da? Me dicen, lo normal, doctor, ¿no? O sea, es lo normal, pues, ¿no? Entonces, ¿y qué se conoce usted como normal? Normal es, pues, el tecito, ¿verdad? El té y un pedacito de pan, muchas veces, ¿no? Y aquí me sorprende, la mitad de los niños no desayuna. Sólido, ¿verdad? Sólido, nada, se me ha olvidado ahí. ¿no? 45% no desayuna sólido, sí. Y 25% solo té, entonces un 70% pues prácticamente solamente toma algún líquido y pues es importante esta cifra que es fundamental. ¿Y qué ocurre en el recreo, querida Katy? En el recreo nosotros pensábamos que queríamos ver si los niños que no desayunan, hemos hecho un cruce, que no desayunan, ¿qué comen? Muchos de estos niños que no desayunan, la mayoría se llevan monedas para comprarse. ¿Y qué comen? El 62% de los niños, eso es 6 de cada 10 niños, come galletas, salchipapas, pollos, nachos. Y lo que más nos llamaba la atención es una gran cantidad de estos 6 niños va a comer pollo, salchipapa. Lo que nos llama la atención, porque el recreo es un snack, ¿no? Es algo para distraer el estómago entre el desayuno y el almuerzo, que son las comidas principales. No. Pero como hay niños que no desayunan nada, obviamente llegan con muchísima hambre. Claro. Muchísima hambre. Y los papás lo que hacen que no preparan, porque en este mundo nos hemos acostumbrado a decir que no hay tiempo para nada. Es la mejor excusa para nuestros actos, es no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Y entonces entregar la moneda, ¿no? Entregar la moneda. Son niños de 4 a 7 años que probablemente ni saben cuánto están llevando de moneda, ni saben cuál es el cambio que deben recibir. Pero los niños saben que necesitan 5 bolivianos para su salchipapa. Muy bien, hace un año aproximadamente estuve en Quito, Ecuador, y pude estar ahí en el municipio de Quito con su alcaldesa en ese momento, y ella nos había hecho hacer una visita a diferentes escuelas donde la municipalidad había ejercido, ¿verdad?, sus labores de fiscalización y control en los kioscos escolares, y pues la oferta era frutas. Básicamente se habían introducido frutas, dejando de lado los caramelos, etcétera, ¿verdad? El problema, querida Katia, por lo que yo veo, y el otro día lo conversé directamente con nuestro querido señor alcalde, el señor o doctor José María Leyes, diciéndole, ¿sabe? He tenido esta experiencia en Quito, y ¿qué le parece si en Cochabamba hablemos de implementar kioscos saludables? Entonces, pues que el niño tiene las monedas en la mano, tiene hambre, no ha desayunado y le ofrecen salchipapas. O sea,
no le quedan alternativas, indudablemente, ¿verdad? Sí. Entonces, querido Freddy, ¿qué opinas al respecto? Sí, creo que es muy importante comentar estos datos que son bastante llamativos. Hay un alto porcentaje de niños que acuden a la escuela para una jornada grande, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero llegan en ayunas a la escuela y, como vemos, se requiere mucha energía para el problema de concentración, para poder hablar, para poder escribir, etc. Pero el niño está en ayunas y eso hace que a los pocos minutos, que ha llegado a la escuela, sus reservas que tiene de calorías se agotan y el niño entra pues en confusión, con incapacidades de poder concentrarse y captar lo que la profesora le está informando o dando instrucción. Entonces, este es un problema muy serio que debe tomarse en cuenta y sobre todo llamar la atención a los papás que siempre deben preparar el desayuno y compartir con ellos. ¿Qué es lo que produce este ayuno? El niño ha llegado a la escuela con unas monedas y se ve con ese reflejo de ver en la tienda de la escuela salchipapas, estas comidas chatarra, y con desesperación consume. Entonces, este es uno de los momentos importantes que debe tomarse en cuenta y debe ser orientado no solamente por los maestros, los padres deben tomar muy en cuenta y no ser motivo de decir que no tienen tiempo para preparar un buen desayuno. Un buen padre orienta a los papás desde el momento en que se levanta de la cama, se hace el aseo y toma el desayuno y sobre todo da la esperanza de que esa escuela es donde le van a dar la orientación y los consejos para el futuro. Muy bien, tenemos un mensaje de texto, ¿verdad? Porque ya estamos con mensajes de texto. Dice, mi hija tiene 8 años, mide 1,41 y pesa 36 kilos. ¿Qué opina, doctor Córdoba? No tenemos las tablas. 8 por 4, 32. 8 años. 8 años. Sí, yo tenía un conocimiento empírico, ¿verdad? Yo decía 3. 8 por 3 más 3, ¿no? Entonces 8 por 3, 24 más 3, 27 y ella pesa 36. Sí. Obviamente está con sobrepeso. Está con sobrepeso. Ahora, lo interesante es de que, sin embargo, es alta. Mide 1,41, ¿verdad? Para los 8 años se parece una estatura muy interesante. Entonces, es un asunto también de evaluar, ¿verdad? Sí, no a todos los niños podemos tomarlos la misma medida. Hay niños que tienen un crecimiento más lento que otros. Hay otros que tienen un peso mucho más acelerado o más lento que otros. O sea, que lo que hay que aclarar a los padres, ¿no? Que andan muy preocupados muchos padres, sí, ¿verdad? Y la preocupación sí es llamativa, pero sobre todo deben observar el tipo de comida que se le da, el horario, el volumen que se le da y si está en relación a alguna actividad física. Esto es muy importante porque muchas veces se llega a sobrepesos o a obesidad cuando no existe actividad física. Vemos ahora a los niños que pasan más de 2 horas o 3 horas en la televisión o con sus pantallas y ni siquiera conversan. Y eso podemos ver en su generalidad, aún en las calles, que ya nadie conversa. El único instrumento para poder estar distraído es su tablet o su celular, y en la casa es el televisor. Entonces, no, y la mejor manera de abstraerse de los niños, la mejor manera de abstraerse es no solamente usar el celular, ¿verdad?, sino básicamente conectarle un auricular. O sea, al conectar al auricular se aíslan definitivamente, ¿verdad? Y pues usted entra al servicio público, al micro, por decirles, y va a encontrar a todos los jóvenes y niños, pues, abstraídos. O sea, prefieren aislarse, colocarse los auriculares, y esto ocurre en la casa. O sea, en la casa no existe comunicación, pero obviamente lo que ocurre en la casa también ocurre en la escuela, en el colegio. Y pues me parece muy interesante cuando habla Katy y dice, los maestros, las maestras, han participado también de esta acción y obviamente han debido cambiar muchos conceptos, muchos paradigmas, las personas que han participado de esto. Yo creo que es un tema realmente muy interesante, lo vamos a seguir conversando, pero en mérito a nuestros auspiciadores y por una gentileza de Laboratorios El León, vamos a una nueva pausa y ya volvemos con Enfoque a la Salud.
hernia de disco y ciática, curación definitiva, sin cirugía ni ozonoterapia y con alivio inmediato. Centro Médico del Dolor de Espalda SEMDE, calle Calama 512, esquina Avenida San Martín, edificio Imperial, oficina 703, teléfono 4545-773, Cochabamba. ¿Tienes problemas al respirar y quieres cambiar el aspecto de tu nariz? Con una cirugía cambiará tu imagen para siempre. Consulta de otorrino médico y cirujano especialista en oído, nariz y garganta. Rinocectoplastía estética, reconstructiva y secuelas de accidentes. Dr. Carlos Muñoz del Carpio, especializado en la Universidad Pontificia Católica, Río de Janeiro, Brasil. En nuestra consulta marcamos la diferencia con profesionalidad. Valoraciones, edificio EPRIM, Avenida Oquendo 132, Casi Heroínas. Bienvenidos a la tienda Mi Salud. Hoy les voy a ofrecer todo lo que es la línea de squash. Esta es una línea colombiana que es para hombres, todo lo que son fragancias, colonias de baño, shampoos para varón, gels y cera modeladora para el pelo. Los ubicamos en la calle Heroínas entre España y 25 de Mayo en el pasaje Fidelia Sánchez. Ven a conocer la cadena de tiendas Mi Salud, donde encontrarás productos únicos y exclusivos para mimarte. Siente el placer de comprar en los ambientes cómodos, agradables y cálidos de nuestras tiendas. En Mi Salud podrás tocar y probar nuestra amplia variedad de productos sin ningún compromiso y así poder escoger los mejores productos para verte y sentirte bien. Ven y disfruta de una experiencia única en Bolivia. Mi Salud, tu decisión, tu bienestar. La Caja Nacional de Salud Regional Cochabamba está implementando el nuevo Sistema Integral de Salud. Para ser atendidos, los asegurados deben asistir al CIS o CINFA más cercano a su domicilio. En caso necesario, serán referidos al Policlínico de Especialidades Paiser Recoleta y si requieren hospitalización o cirugía, al Hospital Obrero número 2. Si tiene una urgencia, debe acudir al CINFA Central o al PAISE. Y si está en riesgo su vida, ir a emergencias del Hospital Obrero número 2. La reestructuración avanza. Mamá, quiero agua. Ay, no, hay que llamar al proveedor. Ahora usted puede tener agua segura a toda hora con la garantía del filtro Aquapratic, adaptable a todo tipo de equipos de agua del mercado. Su sistema de triple acción garantiza agua purificada y segura para toda su familia de forma eficiente, práctica y económica. Filtra más de 40 litros de agua por día, ofreciendo agua confiable a todo momento. Adquiriendo un Aquapratic, su familia adquiere comodidad, economía y garantía. Una solución llevada a su hogar por Stephanie Bolivia, distribuidor exclusivo de productos Stephanie en Bolivia. Aquapratic, economía, confianza y salud día a día. Llame ahora al 70 76 77 77 o visite nuestra página web www.stephaniebolivia.com. Email ventas@stephaniebolivia.com. BioSearch, laboratorio bioquímico. Te ofrece una gran variedad en servicios con una mayor seguridad en diagnósticos clínicos y la mejor y más avanzada tecnología en equipo. Contamos con la certificación externa INLASA. Visítanos. Avenida Salamanca entre Antesana y Lanza. Edificio Sisteco, cuarto piso, oficina 2. Teléfono 439-1529. BioSearch, servicio y calidad con sentido humano. Gracias a Multilux tenemos un completo sistema de seguridad en la casa, con central de alarma que opera aún con cortes de energía, detectores de movimiento, detectores de rotura de vidrios por sonido, detector de apertura de puertas y ventanas. ¡Estás segura, hijita! ¡Chao, chao! Si quieres saber más, visítanos. Garecor, Centro de Enfermedades Cardiovasculares. Dr. Benjo Gareca, cirujano cardiovascular. Atiende adultos y niños. Consultorio Ramón Rivero, número 618. Teléfono 452-4557. Garecor, Centro de Enfermedades Cardiovasculares.
Todos los jueves en Opinión, Suplemento Salud, alimentos y hierbas naturales, consejos de vida sana, ejercicios, opinión de expertos, belleza, técnicas, dieta, cuerpo, mente y alma, moderno, ágil, entretenido y útil. Opinión, 30 años en tus manos, en tu mente y en tu corazón. Muy bien, y pues es importante la acción de los actores, ¿verdad?, en relación a una nutrición adecuada, saludable, ¿verdad?, sin desnutrición, pero tampoco sin trastornos de nutrición o malnutrición, que se llaman, como son, por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad. Y obviamente esos actores son muy importantes. Hemos citado a los padres de familia, por ejemplo. Hemos citado a los maestros. Creo que adherir a los maestros a esos programas es muy importante. Pero también la acción médica es fundamental, estimado Freddy. Justamente tomando la pregunta El micrófono, por favor. Justamente tomando la pregunta de la señora, creo que el control médico en todos los niños es muy importante. Las mamás acuden a los centros de salud, desde recién nacido hasta los 5 años, porque es gratuito, pero a partir de los 5 años, el niño ya no acude, ya no existe vigilancia y control. Esto es muy importante, porque el médico va a captar, va a evaluar su crecimiento, va a evaluar su desarrollo en función a ciertos parámetros básicos que son su peso, su talla, su edad, etc. Y utilizando tablas especiales y donde le va a indicar si está en sobrepeso u obesidad y además le va a dar una consejería. Pero ese elemento importante no lo recibe a partir de los 5 años. El niño es abandonado hasta la adolescencia y esa es la parte crítica donde existe una serie de problemas. De aquí surgen este tipo de concepciones. Dice, mi hijito está muy bien, etcétera, muy nutrido. Muchas veces la alimentación se hace en base a harinas, por eso se llaman niños farináceos. Son niños bastante gorditos, pero no están malnutridos. Y en ellos se presenta una patología asociada como un problema respiratorio, un problema de diarrea o infección urinaria, y se descompensan. Estos son los casos graves de desnutrición que deben ser controlados y vigilados a nivel hospitalario. Por tanto, aconsejo a todas las mamás y sobre todo el profesor, es el primer vínculo y contacto para que sugiera que se lleve a un control periódico al consultorio. Y en esto tenemos una gran experiencia de haber trabajado de que el escolar y el adolescente no acuden a los servicios de salud. Deberían ir los servicios de salud hacia los colegios, ofrecer. Esto es parte de la atención primaria. Es otro escenario donde se puede identificar una serie de patologías, como por ejemplo el sobrepeso, la obesidad, cardiopatías, hipertensión arterial, diabetes, etcétera, que es parte de la atención primaria. Yo insisto al Servicio Departamental de Salud que se debe hacer este tipo de atenciones ambulatorias, que son otros escenarios donde estamos abandonando. Sí, es cierto, y cambiar ciertos conceptos, ¿verdad? Un concepto con el que yo peleo en mi ámbito, ¿cuál es mi ámbito? La seguridad social a corto plazo, es que cuando uno propone hacer una acción dentro de las escuelas o los colegios, surge la pregunta, ¿pero todos son asegurados nuestros? O sea, ¿todos los niños son de nuestro seguro o serán de otro? O sea, son mezquindades en el concepto general básico, porque toda acción tiene que ser indudablemente integral y comunitaria. Y en ese sentido, pues, es importante este primer estudio, diríamos, este primer modelo que tenemos para establecer ciertas verdades, ¿verdad? Y obviamente también, no solamente es la parte física de ello desde el punto de vista de la alimentación y el proceso de alimentación, pero también que hay factores sociales y culturales que también han sido identificados, querida Katy, en este estudio. Sí, hemos analizado junto con los padres y los maestros que el sobrepeso y la obesidad también es un factor de percepciones. Y muchos papás piensan que los niños delgados son pobrecitos, son malnutridos o desnutridos.
y que los niños más gorditos están en mejor salud. Entonces, a partir de esas malas percepciones es que se admiten procesos de alimentación equivocados. Por ejemplo, en Bolivia hemos tenido durante muchísimos años una pobreza estructural, que en los últimos años se ha ido mejorando por los giros, las transferencias de dinero. El gobierno mismo ha invertido tanto en Bolivia que se ha ido mejorando paulatinamente y ha ido desapareciendo esa pobreza estructural a clases medias o medias bajas. Entonces, toda esa población que no tiene suficiente educación para saber qué es bueno en alimentación ha empezado a participar del consumo, pero no solo del consumo en el hogar, han empezado a participar del trabajo y empezar a comer fuera de la casa. ¿Y qué se puede ver? Todo el mundo puede observar, por ejemplo, en los lugares de comida, que los niños están comiendo porciones iguales a la de los papás. Entonces, obviamente, esos patrones de consumo van a convertirse en hábitos muy dañinos y que son los factores preponderantes para que se tenga obesidad y sobrepeso. Nosotros en los colegios hemos observado que en los recreos, por ejemplo, 40% de los niños, 60% de los niños toma Pilfrut, lo que digamos está bien, porque es una bebida láctea, aunque tiene bastante azúcar, que es lo que no nos agrada. Pero 40% de los niños elige tomar Coca-Cola y los padres les envían las botellitas de Coca-Cola o en sus tuppers. Y otros papás envían jugos en las cajitas, en bolsitas, pensando que el jugo es bueno, pero los jugos buenos son los preparados uno mismo, un jugo de naranja, naturales. Un jugo de manzana naturales, como nuestras mamás hervían la manzana y la preparaban, controlando el consumo de azúcar dentro de ese jugo. Sin embargo, los jugos que hoy venden en cajas, en bolsitas, tienen un contenido de azúcar similar o mayor al de una Coca-Cola. Nosotros que criticamos a la Coca-Cola por tener tanta azúcar, estamos cometiendo el mismo error al consumir estos otros juguitos que son infantiles y que están preparados exclusivamente para que los niños les guste, entonces tienen bastante azúcar. Y son malos, no aportan ninguna nutrición. Entonces, si verdaderamente queremos nutrir a los niños y decir que comen natural, entonces hay que darles fruta y nosotros elaborar los jugos, ¿no? Controlando el consumo de estos alimentos procesados. Ahora, me parece que los promotores reales de esta circunstancia, son los mismos niños, ¿verdad? O sea, cuando los niños asumen conciencia de algo, yo tengo unas niñas ecologistas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? No porque yo les induje a que sean ecologistas. Fue su centro educativo que desde el kinder les habló de la ecología, de la naturaleza, y ahora tienen unos comportamientos que son fundamentales también, son radicales en relación a cuidar el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, eso a mí también me sorprende, ¿no? Sí. Y lo mismo quería llegar en el concepto de la alimentación, ¿verdad? Yo tengo una niña que en algún momento percibió de que estaba con sobrepeso, ¿verdad? Y se puso a investigar y ahora ella prepara su recreo. Uno que desayuna y lo segundo, ella prepara su recreo, ¿verdad? Y prepara su recreo saludable, pero es su propia gestión, es su propia preocupación y esto obviamente ha influido en que pues tenga un peso y una talla saludables, ¿verdad? Para su edad. Entonces, desde ese punto de vista también hay que trabajar con los niños. ¿Qué opinas tú, Freddy? Tratar de que los niños y los adolescentes se empoderen de este problema, como hablas, es costoso y tiene que ser incisivo, continuado, pero quienes constituyen el elemento primario para orientar y sobre todo ser imágenes son los padres. En estadísticas se ha demostrado, por ejemplo, padres con obesos, madre y padre, generalmente los niños son obesos, tienden a ser obesos. Si el papá es obeso, la mamá no es obesa, hace un control dietético, un 50% tiene probabilidades de ser obeso y 50% de no ser obeso. Por tanto, los buenos hábitos o malos hábitos están dados a nivel de la familia. O sea, es el papá quien debe, los papás quienes deben orientar,
desde la mañana hasta en la noche, las cosas que son importantes, que el niño reflexione y llegue a empoderarse, como en este caso decir, esto es bueno y esto es malo. Pero como segunda línea son los maestros. Si el maestro no insiste en orientar y también constituir una figura que generalmente gran parte de los estudiantes creen en sus maestros, son ellos que deben dar una segunda orientación y sobre todo confirmar y observar sobre todo hábitos de conducta. Muy bien, nos llega una llamada y nosotros priorizamos precisamente que ustedes participen, ¿verdad? O sea, nos interesa más que todo la participación vuestra. Y dice, dentro de la gastronomía cochabambina, ¿qué comida es la más saludable? Entiendo que no quiere una receta, ¿verdad? Que le digan, sí, saben el pique macho más saludable que el chorizo parrillero. O sea, es solamente un decir. Seguramente nos quieren preguntar qué calidad deben tener nuestros alimentos. O sea, yo si voy en este momento a hacer mi visita a mi caserita de La Lanza, ¿verdad? Pues la veo ahí rodeada de verduras, de hortalizas, ¿verdad? O sea, justamente alimentación balanceada, que tenga sus verduras, que tenga cereales, que tenga derivados de la leche, es muy importante. Y en nuestro medio hay una infinidad que se va mezclando. Por ejemplo, el tiene el más óptimo, pero en los niños y en los adolescentes la leche es el elemento base fundamental de su dieta. Un 50% es la leche. Por tanto, y sobre todo frutas que consuman en forma diaria, esto les aporta los nutrientes y la energía necesaria para esta labor y jornada. Vamos a pasar la idea a los de PI.